Quiero invitar a los hermanos que vayamos a la Biblia. Gloria a Dios. Que vayamos a la Biblia. En el libro de Apocalipsis vamos a estar leyendo capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 7. Gloria a Dios. Me avisa cuando ya lo tenga. Apocalipsis 3, verso 7. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al poder sublime de su Santo Espíritu. A su letra dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Siéntese, hermano. Gloria a Dios. Quiero que en esta hora, hermanos, estudiemos algo muy importante: puertas cerradas o puertas abiertas. De eso vamos a estar hablando. Puertas cerradas o puertas abiertas. Una de las cosas, hermanos, más difíciles que suelen pasar en la vida cristiana es no entender los planes, los propósitos y la voluntad de Dios. A veces no se entiende. Amén. Aunque Dios, hermanos, no está obligado a esperar en que nosotros los entendamos o los aceptemos. Dios no está obligado a eso. Pero a veces suele pasar. No lo entendemos. Y surge, hermanos, esa pregunta: ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué aquello? ¿Por qué a mí? Amén. Simplemente, hermanos, pasa y pasan. Dentro, hermanos, de la soberanía de Dios, al transcurrir el tiempo, Él lleva su ritmo. Él lleva el ritmo de las cosas. Aunque para algunos, hermanos, a veces favorece y para otros se complica, pero todo sigue el curso bajo la voluntad de Dios. Amén. En la Biblia, hermanos, está el plan eterno y divino de Dios. ¿Quién puede, hermanos, detener o cambiar esto? Nadie. Nadie lo va a cambiar. Nadie lo va a poder detener. Nadie. Si ya está establecido por Dios, si ya está declarado por Dios, hermanos, eso va a pasar. Ahora, lo que, hermanos, les mencionaba es de que muchas veces, hermanos, estos ritmos o estas situaciones, a veces, hermanos, para algunos, hermanos, les favorece, pero para otros se complica. Amén. Pero es que así es. Así es. Cuando Dios, hermanos, a uno los mete en el proceso, otros están bien. Pero viene Dios, hermanos, saca a estos del proceso y mete a estos al proceso. Así es, hermanos, el ritmo de Dios. Amén. O sea, los que están bajo el propósito de Dios, los que Dios, hermanos, ha tomado como hijos, a los que, hermanos, Dios ha tomado como pueblo. Pero hay un grupo, hermanos, que Dios no cuenta con ellos. Ahí es donde hay que preocuparse. Amén. Usted los va a ver todo el tiempo felices, contentos, hermanos, sin ninguna prueba. Y a veces, hermanos, hasta se jactan. Miren, yo no tengo prueba. Amén. Es preocupante eso entonces. Porque el Hijo de Dios va a ser probado. El Hijo de Dios va a ser disciplinado. ¿Sí me entiende? La clave, hermano, fuerte del texto: el que tiene la llave de David. Amén. Así dice, hermanos, el texto. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia.
Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, la clave fuerte del texto es esa frase, el que tiene la llave de David. ¿De dónde proviene esta frase o de dónde fue tomada? De una profecía que, hermanos, fue escrita 700 años antes de Cristo. Isaías 22, 22. Quiero que alguien me la lea. Isaías 22, 22. Quizás vamos a pasar el micrófono para que se oiga ahí la grabación. Isaías 22, 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Amén. Y Oiga, hermanos, lo que habla y declara este texto. Y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros. Y abrirá. ¿Y qué dice? Y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. El mensaje, hermanos, a la iglesia de Filadelfia, en su introducción describe a Jesús como el santo. Présteme atención. El verdadero y quien obtiene la llave de David. O sea, son, hermanos, unas declaraciones, son unos títulos que se le está, hermano, atribuyendo a Jesús. No es que él no sea eso, sino que está enmarcando y recargando, hermano, lo que realmente el Señor es. Amén. La autoridad que él tiene. Entonces, la llave, hermanos, de David no es una simple frase. Nos muestra la autoridad mesiánica absoluta que le permite abrir puertas de oportunidad que nadie puede cerrar y cierra lo que nadie puede abrir. En unas pocas palabras, hermanos, nos muestra la magnitud del poder y autoridad que posee el Hijo de Dios, la cual nadie puede votar. Amén. Hay, hermanos, puertas que Dios nos ha abierto a nosotros. El diablo las ha querido cerrar. La gente los ha querido cerrar. Las personas se han querido levantar, hermanos, para tumbar esa puerta, pero no pueden. Porque no ha sido abierta por nuestras propias fuerzas, sino que ha sido abierta ¿por quién? Por el Hijo de Dios. Y hay puertas, hermanos, que el Señor nos ha cerrado y muchas veces nosotros hemos querido abrir y estamos muchas veces intentando abrir esa puerta, pero nadie ni nada, el hermano, lo va a poder abrir. ¿Por qué? Porque el Señor ha cerrado esa puerta. Amén. Entonces, esta frase o esta declaración que viene, hermanos, que le escribe el profeta Isaías, nos muestra que no es una casualidad lo que está escribiendo Juan en la visión del Apocalipsis. El mismo espíritu que lo reveló allá se lo está revelando a Juan. La llave de David, hermanos, es una metáfora tomada de ese texto. Isaías 22, 22. Que nos indica que Cristo tiene autoridad absoluta, control absoluto, poder absoluto, soberanía total y dueño, y que es dueño del reino de Dios, porque todo lo que existe es de Él y todo es para Él. Amén. Lo podemos leer, hermanos, en Colosenses 1, 16 al 17. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y
Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él es el que da vida a todo. Jesús. Entonces, hermanos, ¿cómo no podemos, hermanos, entender y comprender esta frase, la llave de David? Que el Señor tiene la llave de David. Ya lo dijimos, hermanos. Esto nos muestra que el Señor, hermanos, o nos indica que el Señor tiene autoridad absoluta, control absoluto, poder absoluto, soberanía total, y que es el dueño del reino y todas las cosas que existen, visibles e invisibles. Entonces, que el Señor, hermanos, posee esa llave, indica que Él puede abrir todo tipo de puerta y cerrar todo tipo de puerta que Él decida cerrar, ya sea pequeña, grande, vieja o nueva. Él tiene la llave. Entonces, esto nos muestra, hermanos, que Él tiene el control absoluto y Él puede intervenir en el paso o bloqueo de cualquiera. Porque la llave que Él posee encaja en toda cerradura, en todo candado. Amén. La llave que Él posee encaja en todo. ¿Por qué? Porque tiene el poder absoluto, tiene el control absoluto. Y en los procesos, hermanos, de la vida, nosotros muchas veces no logramos entender esas cosas, o no las queremos entender. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos ha abierto puertas, pero nosotros las hemos dejado abiertas y no las hemos aprovechado? ¿Cuántas veces el Señor, hermanos, nos ha cerrado puertas y nosotros hasta el día de hoy estamos intentando, hermanos, abrir esas puertas? Están cerradas. Él sabe por qué las ha cerrado. Y estamos nosotros, hermanos, y agarramos hasta almáganas para abrir esa puerta, y estamos agarrando almaganazo esa puerta, y almaganazo esas puertas, y almaganazo tras almaganazo, y esa puerta no se va a abrir, hermano. Póngale una dinamita, no se va a abrir. Tírele una granada, no se va a abrir, porque Dios, hermanos, ha cerrado la puerta. La puerta, hermanos, del arca que construyó Noé, ¿quién la cerró? Dios. Nadie pudo abrir esa puerta. Entonces, ¿cómo salió Noé? Porque esa puerta, hermanos, no estaba cerrada ni por fuera ni por dentro. O sea, no la podía manipular la mano del hombre. No tenía un pasador, no tenía una tranca, como nosotros le llamamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan esas trancas que le poníamos a las puertas? No era manipulada por el hombre, fue manipulada por la presencia de Dios. Dios selló esa puerta. Y como Él la selló, Él tenía la llave. Amén. Entonces, Él abre y nadie cierra. Esta frase, hermanos, subraya la soberanía y el poder absoluto de Jesús. Cuando Él abre una oportunidad, ningún obstáculo humano o espiritual puede oponerse e impedirlo. Ninguno. Nada. Si Él lo ha abierto, hermanos, no habrá ni un obstáculo humano ni espiritual que lo impida. Hay una palabra, hermanos, en el libro de Josué, que el Señor se la dio a Josué. Josué 1:3 al 5 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies.
desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Primera puerta abierta que Dios, hermanos, le da a Josué: yo os he entregado. Verso 3. Yo os he entregado. Él había abierto esa puerta de entrega, hermanos, para Josué, para el pueblo, y nadie se iba a oponer. Nadie se iba a oponer. Amén. La otra, hermanos, puerta abierta está en el verso 5. Nadie te podrá hacer frente. ¿Quién, hermanos, podía oponerse? Y quien se opuso o quien se opondría, hermanos, tendría derrota. Porque allí iba Dios. Amén. Allí iba Dios. Entonces, cuando Dios, hermanos, nos abre una puerta, usted entre. Usted pase. Con toda confianza. Pero cuando Dios le cierra esa puerta, hermano, también usted obedezca. No continúe. No intente abrir esa puerta. Porque le está diciendo a Dios: Dios, no acepto lo que tú estás decidiendo. Entonces, ¿puertas cerradas o puertas abiertas? Esta es una intervención divina. ¿Cómo tiene sus puertas usted? ¿Están cerradas o están abiertas? ¿Cómo? ¿Bloqueadas? ¿O ya no hay puerta? Ahí solo está el espacio para entrar, ya no se puede ni cerrar ni abrir. Anteriormente, hermanos, mencionamos que la frase que el Señor posee las llaves de David indica poder, soberanía absoluta sobre todo. Sobre todo. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿puede el Señor Jesucristo intervenir sobre sus hijos? ¿Puede el Señor, hermanos, intervenir sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre la iglesia? ¿Usted cree que Dios puede tener esa autoridad? Claro que sí. Dios puede intervenir sobre mi vida. Dios puede intervenir, hermanos, en mi vida personal, en mi vida ministerial. Dios puede intervenir. Si yo no estoy haciendo bien las cosas, Dios puede intervenir. Si yo estoy haciendo bien las cosas, de igual forma Dios puede intervenir. Para bien o para mal de mi vida, Dios puede intervenir. Entonces, eso, hermanos, lo tenemos que tener metido en nuestra cabeza. Y siempre tenemos que, hermanos, estar conscientes, dormidos y despiertos, que Dios, hermanos, puede intervenir en nuestra vida. ¿Quién interviene cuando de repente usted pasó un accidente y no le sucedió nada? Ha sido Dios. ¿Quién interviene, hermanos, cuando estuvo a punto de suceder algo y no sucedió? Fue Dios. Fue la intervención divina. Pasó algo, pero no pasó a mayor grado porque hubo una intervención divina. Estuvo el poder de Dios activo ahí. El poder sobrenatural de Dios moviéndose en cada vida, en nuestras vidas. Ahora, ¿de qué forma obras el Señor, hermano, sobre sus hijos? Cerrando y abriendo puertas. Cerrando y abriendo puertas. Amén.
A veces nosotros vamos en la vida, hermanos, caminando y vemos una gran puerta bonita y al fondo vemos cosas bonitas, brillantes, relucientes, hermanos, y de repente, ¡pum!, se cerró la puerta. Dios la cerró porque no convenía. Amén. Dios no cierra las puertas del mundo, pero nosotros las volvemos a abrir. Vamos en la vida, hermanos, y el Señor, hermanos, y encontramos una puerta cerrada, hermanos, Dios la abre para que nosotros entremos. Ahora, la pregunta, hermanos, es ¿por qué cierra puertas el Señor? ¿Por qué? Yo traigo 3 argumentos. Hay más. Número 1, para salvaguardar nuestras almas. El Señor, hermano, nos quita personas que interfieren en nuestra salvación, que perturban nuestra relación con Él, que nos ponen tropiezo en el servicio de su obra, actividades, trabajos que roban el tiempo que le pertenecen a Él. Esas son puertas que Dios, hermano, las cierra por el bienestar de nuestra vida, por el bienestar de nuestra salvación. Amén. Por eso, hermanos, usted no busque las personas que Dios se las ha apartado. No busque el trabajo, no vuelva a buscar el trabajo que Dios le ha quitado, porque Dios sabe por qué se lo ha quitado. No busque relaciones que lo han llevado a la perdición, le han quitado el lugar de Dios, le han robado lo que a Dios le pertenece. Amén. Por eso el Señor cierra puertas, para salvaguardar nuestra alma. Porque es posible, esa actividad nos está contaminando. Estamos aprendiendo mañas, estamos escuchando palabras fuera del orden, estamos viendo cosas que no debemos de ver, estamos oyendo cosas que no podemos, hermanos, y no debemos de oír. Ahora, si Dios, hermanos, hasta este momento usted salta de alegría y dice, no, mire, Dios no me ha... De repente Dios se la puede cerrar. Amén. De repente Dios se la puede cerrar. Porque, hermanos, todo eso le está robando cosas importantes y valiosas que le pertenecen a Dios. Y Dios, para recuperar eso, va a cerrar puertas. Lo va a hacer el Señor. Amén. Pero nosotros, hermanos, muchas veces volvemos de donde Dios, hermanos, nos ha sacado. Regresamos con las personas que Dios nos ha apartado. Amén. Ahora, esto, hermano, tengo que aclararlo porque no se esté alegrando. No le estoy diciendo, mire, si usted ya está casado, pídale a Dios que le cierre la puerta. Tampoco, hermano. Y ahí esa puerta no se puede cerrar hasta que se muera. Oye, aguántese. Señor, el hermano dijo, cierra esa puerta, padre. No se puede. Número 2, hermanos. ¿Por qué cierra puertas el Señor? Para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Por ese motivo el Señor cerró esa puerta. O el Señor le va a cerrar esa puerta. Para que haya crecimiento en nuestra vida espiritual. Dios conoce lo que trae perturbación espiritual. Amén. Y en este caso, Dios va a cerrar esa puerta. Aunque para mí parezca bueno, aunque para mí parezca inofensivo, aunque para mí parezca, hermanos, la fuente de beneficio y cuántas cosas, hermanos, pero Dios, hermanos, tiene el poder para abrir otra puerta, pero a Dios le interesa cerrar esa puerta porque usted se está perdiendo. Porque usted se va a perder. Porque usted no tiene un crecimiento espiritual.
Amén. Y Dios le interesa, hermanos, tener una iglesia nutrida, fuerte espiritualmente. Dios le interesa, hermanos, tener una iglesia potente espiritualmente. No una iglesia raquítica, desnutrida, debilucha. No, Dios le interesa tener una iglesia fortalecida. Por eso es que Dios, hermano, va a cerrar esa puerta si nosotros, hermanos, no tenemos un crecimiento espiritual. Porque eso, hermanos, nos está robando hasta las ideas. Una persona cansada, hermanos, una persona agotada, no tiene ideas. La mente se le topa. Entra, hermanos, en estrés. Que solo dormir quiere, descansar. No tiene pensamientos, hermanos, fluidos. No tiene proyecciones. Porque está, hermanos, estancada. Porque hay algo que le está robando toda esa fortaleza, toda esa productividad, toda esa bendición. Se la está robando, se la está robando, se la está robando. Y no nos damos cuenta. Entonces Dios va a cerrar esa puerta, hermanos, que no nos está dejando crecer nuestra vida espiritual. Amén. Vuelvo y repito, no vaya a decir, no, es que este es mi esposo, Señor, cierra la puerta, Padre. O esta es mi esposa, no. Hermanos, si nosotros no crecemos espiritualmente hablando, es porque no queremos. Pero todos tenemos la disponibilidad de crecer. Pero ¿sabe cómo nos hemos quedado nosotros, hermanos? Nos hemos quedado para admirar a los demás, admirar y aplaudir cómo aquellos van creciendo, cómo aquellos van mejorando en su vida, hermanos, espiritual, cómo aquellos hermanos comenzaron tutubeando, predicando y hoy, hermanos, son unos excelentes predicadores. Cómo se equivocaban a la hora de cantar, hermanos, y ahora cantan, hermanos, excelente para el Señor. Y según nosotros estamos mejorando. No, los estamos quedando atrás, hermano. Los estamos quedando atrás. Una de las cosas, hermanos, que yo tengo personalmente es que yo le pido primero a Dios que me ayude en algunas cosas que no he podido superar. Y que me ayude, hermanos, a aprender más de Él, más de su palabra. Porque eso es lo importante, hermano. Amén. Porque mi responsabilidad, hermanos, es que usted se nutra, que usted, hermanos, reciba buena palabra, buena enseñanza, buena instrucción, para que usted no tenga la necesidad, hermanos, de irse para otro lado, para que usted no tenga la necesidad, hermanos, de andar, hermanos, deseando otro mensaje, hermanos, hablándolo así, sino que usted, hermano, sea nutrido con la palabra. Amén. No estoy diciendo, hermanos, de que usted no puede ir de repente, que lo inviten, hermanos, a una actividad, a un culto. Sí. Pero usted va no porque usted tenga hambre, sino que porque usted está siendo saciado. Y esa es mi responsabilidad. Amén. Esa es mi responsabilidad. Yo tengo que esforzarme, yo tengo que, hermanos, sacrificarme para poder traer una buena palabra, una buena enseñanza para que el pueblo esté nutrido. Amén. Ahora, así que si usted se duerme no es porque yo no venga preparado, sino que es porque quizás usted anda cansado o se ha desvelado. ¿Por qué cierra puertas el Señor? Número 3, para obtener liberación espiritual, para ser libres espiritualmente. Amén. Porque, hermanos, hay amistades
que tienen contacto con las tinieblas. Hay amistades que tienen, hermanos, esa costumbre de invocar malos espíritus, de practicar brujería. Hay amistades, hermanos, que muchas veces se nos acercan a nosotros, que hacen invocaciones, que practican el espiritismo, que vienen con cuantas maldiciones, hermano, o el diablo los manda para perturbar nuestra vida. Eso existe. Por eso, hermano, usted tenga cuidado con quién usted va a tener amistad, a quién usted va a meter a su casa con confianza. Un pastor, hermanos, en una ocasión a mí me dio un consejo, un anciano, y me dijo: tenga cuidado con las personas que se le acercan. No meta a cualquier persona a su casa. Siempre deje una línea. Porque hay personas que no llevan buena intención para usted. Esa es una realidad. Y muchas veces, hermanos, nosotros no lo notamos. Hay personas, hermanos, que de repente le dicen eso a mí: tomemos una foto. Y se toman una foto. Amén. De repente usted comienza a ser perturbada, no puede dormir, no puede descansar, oye voces, oye cosas en su casa, porque ya le están haciendo brujería. Porque eso existe, hermanos, eso existe. Más, hermanos, si no le gusta orar, no le gusta buscar de Dios, hermanos, eso existe, eso es. Entonces Dios, hermanos, cierra esas puertas, le corta esas amistades, le corta esas conexiones. Y muchas veces, hermanos, nosotros: hombre, y aquella tiene un mes de no hablarme ni de visitarme, le voy a llamar, hasta videollamada le hace. Y no le contesta porque Dios le cortó esa llamada. Y le vuelve a llamar y no le contesta porque Dios le está cortando esa llamada. Y le vuelve a marcar. Dios está cerrando esa puerta. Amén. Hay lugares, personas que traen opresión espiritual, la cual muchas veces no nos damos cuenta. Usted no sabe qué es lo que hace esa persona por allá. Entonces, hermanos, por eso es que Dios cierra puertas. Dijimos, número 1, para salvaguardar nuestra alma. Número 2, para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Número 3, para obtener liberación espiritual. Por eso Dios cierra puertas. Ahora, ¿por qué Dios abre puertas? Número 1, para alcanzar prosperidad espiritual y material. Dios, hermano, cuando prospera, trae alivio y bendición, hablándolo espiritualmente y materialmente. La prosperidad, hermanos, material, económica, no es pecado, no es mala. Lo malo es que nosotros nos idolatremos. Amén. Antes vivía en un ranchito, pero hoy vive en una casa. Hoy pasa cuidando la casa. No se congrega porque pasa cuidando la casa. Antes andaba en un burro, hoy tiene un carro. Hoy no se congrega porque está cuidando el carro. Amén. Amén, hermanos. La prosperidad no es mala. Dios tuvo siervos, adoradores, fieles, que eran ricos. Pero estos hombres, hermanos, su mayor riqueza era adorar a Dios, servir a Dios. Amén. Proverbios, hermanos, 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. La bendición de Dios es lo que enriquece, hermanos. Primeramente en lo espiritual. Fluimos, hermanos, espiritualmente. Somos llenos del Espíritu. Somos prosperados en el Espíritu.
hay dones, hay ministerio. Tenemos esa gracia para ministrar, para servirle al Señor. Entonces la bendición de Dios, hermanos, trae eso, enriquece. Como dice, hermanos, la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá, ¿cómo dice? Por añadidura. Pero nosotros, hermanos, primeramente queremos ser prosperados en lo material. Hermanos, y eso no va a ser así. No va a funcionar. Este texto, hermanos, afirma que la verdadera prosperidad dada por Dios trae paz y alegría, sin los dolores, las cargas o consecuencias negativas que a menudo acompañan la riqueza obtenida de forma egoísta. Porque hay quienes, hermanos, que han sido prosperados materialmente, son bendecidos, y como tienen el tesoro ahí, tienen la huaca, andan preocupados porque alguien les puede encontrar eso. No duermen, hermanos, rapidito se tiran un ruidito, rapidito se tiran de la cama para ver quién le anda registrando donde tiene la huaca, donde tiene el dinero. Entonces, no duerme tranquilo. Amén. Está siempre alerta porque le pueden robar, le pueden, hermanos, quitar y tantas cosas. Entonces dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios puede prosperar su negocio, puede prosperar su trabajo, lo pueden promover, puede llegar a un nivel alto, porque Dios, hermanos, abre puertas. Porque Dios abre puertas, hermanos. Pero nunca se enaltezca, que nunca entre soberbia en su corazón, que siempre ponga a Dios en primer lugar. Amén. Que siempre ponga a Dios en primer lugar. No se avergüence de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor abre puertas? Número 2, para cumplir propósitos divinos. Por eso el Señor abre puertas. Y a veces nosotros somos clave en un propósito de Dios. A veces Dios cuenta con nosotros. A veces en el perfil de Dios nosotros llenamos los requisitos. Amén. Entonces Dios, hermanos, a veces tiene que darnos esos accesos para cumplir su voluntad, aunque no lo entendamos. Aunque no lo entendamos. Usted puede decir, pero bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué Dios me trajo acá? Fíjense que nosotros antes, hermanos, nosotros estábamos jóvenes y había una división. La línea del tren para allá era una cosa, la línea del tren para acá era otra cosa. Se manejaba, hermanos, que de la línea del tren para allá, hermanos, pues las personas eran educadas, eran diferentes. Pero de la línea del tren para abajo, más que había aquella colonia que le llamaban la fortaleza o la fuerteza. La fuerteza. Entonces había esa, pero ese era algo, comentario, pensamiento. Entonces, pero resulta, hermanos, que cuando en el propósito de Dios, yo tuve que vivir en ese lado, abajo de la línea. Y el Señor nos trajo más abajo todavía. Entonces Él sabe con qué propósito. Porque al venir a este lugar, hermanos, donde nosotros vivimos, donde Dios permitió, hermanos, fue ese lugar donde Dios comenzó a buscarnos. Dios comenzó a obrar, Dios comenzó a tocar. Entonces a veces nosotros no entendemos los planes, los propósitos de Dios. Pero ahí está Dios. Entonces, ejemplo, hermanos, José en Egipto.
José pasó el proceso y el Señor lo prosperó para que respaldara a su familia en un tiempo de crisis. ¿Sabía José eso? José no lo sabía. José, hermanos, no lo sabía. No sabía José por qué estaba pasando ese proceso. Amén. Entonces fue odiado, hermanos, por sus hermanos y vendido como esclavo. En Egipto fue sirviente, estuvo en la cárcel acusado de intentar violar a la esposa de su jefe. Estando en la cárcel, hermano, Dios le abre la puerta para que fuese el segundo en mando de toda la nación de Egipto. Pero imagínense vuelta que le fue a dar el Señor. ¿Por qué no lo puso de un solo, verdad, hermano? No, pero es que el Señor le estaba enseñando. Dios lo estaba preparando. Entonces, José, hermano, fue el escogido para cumplir el propósito de Dios. Y José no lo sabía. Y por José, hermanos, esas 70 personas entraron en Egipto. Y después, hermanos, se multiplicaron. Y, hermanos, a tal grado que los egipcios comenzaron a tenerles miedo. Porque creció ese pueblo ahí. Amén. Más de 400 años ahí. Entonces, de igual forma, hermano, fue Moisés. Él nació en Egipto y Dios lo preservó para que fuera el libertador de Egipto. Pero igual, Moisés nunca lo entendió. Nunca. Como dijo el Señor, hermanos, en Juan 13:7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y así nos pasa a todos. No entendemos en el momento cuando están sucediendo las cosas. Entonces, ¿por qué abre el Señor puertas? Número 3, para cambiar el rumbo y la historia del mundo. Para cambiar el rumbo y la historia del mundo. Él interviene, hermanos, en los tiempos, en las edades, en el mover de los hombres y las naciones poderosas. Dios, hermanos, hace eso. Abre esas puertas para cambiar el rumbo, hermanos, y la historia del mundo, de las naciones poderosas. Eso hace Dios, hermanos, cuando abre esas puertas. Y lo podemos ver, hermano, Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces Dios, hermanos, está también en ese curso, en ese mover de el mundo, del ambiente del mundo. ¿Por qué? Porque Dios todo lo está conduciendo a que se cumpla lo que Él ya profetizó. A que se cumpla lo que Él, hermano, ya dijo. Entonces Él lo está llevando a eso. Amén. Entonces Dios también toma decisiones sobre el futuro del mundo y las naciones según sus propósitos. Amén. Dentro, hermanos, dentro de la escatología y dentro de las profecías, hermanos, del cumplimiento de las profecías, hay grandes naciones, hermanos, que son clave para el cumplimiento de las profecías que el Señor ya dio. Una de ellas es Israel. Muchos se preguntan, ¿por qué Israel no puede destruir una potencia? ¿Por qué? Una nación, hermanos, no muy grande, aproximadamente de unos 22,000 kilómetros cuadrados, un poquito más grande que El Salvador. Y se le opone a Rusia, hermano. Se le opone a esas grandes naciones. Y le tiemblan, le tienen miedo. ¿Por qué no lo pueden destruir? Porque esa nación tiene que llegar hasta el final de los tiempos.
Amén. Y cualquiera puede decir, ¿por qué no destruyen a Estados Unidos? Estados Unidos es el guardaespaldas de Israel. ¿Sí? Que no vayan a tocar a Israel, porque ahí tiene que salir Estados Unidos. Y no es por el presidente, no, es porque así debe de ser. Porque así está establecido por Dios. Amén. Entonces hay muchas naciones, hermanos, que están dentro del cumplimiento, que son clave en el cumplimiento de las profecías. Rusia es una. Amén. Entonces podemos, hermanos, ver en la Biblia naciones, pueblos y reyes entregados por Dios a sus enemigos por desobedientes al Señor. Por ejemplo, Israel fue entregado a Babilonia como esclavo. ¿Cuántos años? 70. Ahí estuvieron. Dios, hermanos, sigue cerrando puertas y también abriendo puertas. Ahora yo les pregunto a ustedes, o pregúntese usted, ¿me habrá cerrado alguna puerta el Señor? ¿Le habrá cerrado el Señor alguna puerta a usted? ¿Le ha cerrado? ¿Y ha intentado volverla a abrir? Quizás sí, ¿verdad? Entonces, a veces es muy difícil, hermano, de discernir este proceso si Dios es el que la ha cerrado. Porque todo sale mal. Y decimos, todo sale mal. Todo se bloquea. Hay pérdidas. Todo se ve cuesta arriba. Porque por más que se intente, siempre sale mal. Entonces Dios ha cerrado la puerta. Dios ha cerrado la puerta. Hay temporadas, hermanos, hay situaciones, ¿verdad? Temporadas malas. Eso no significa que Dios ha cerrado puertas. También dentro de esos propósitos, Dios, hermanos, nos quiere enseñar que tenemos que depender de Él. No de las estadísticas del hombre, no de los tiempos del hombre, sino que debemos de depender de Él. Entonces, si usted siente que Dios, hermanos, ha cerrado alguna puerta, hay que preguntarle al Señor, ahora, ¿qué tengo que hacer? Amén. Se cerró esa puerta. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Me habrá abierto alguna puerta el Señor? ¿Le habrá abierto una puerta el Señor a usted, hermano? Un montón, ¿verdad? Definitivamente, hermanos, es posible que sí. Todo y cuando, hermanos, esto no vaya en contra de los propósitos de Dios, no interfiera en los planes divinos y no nos desvíe del camino espiritual. Esa puerta Dios la abrió. Amén. Ahora debemos, hermanos, de tener mucho cuidado, porque muchas veces, hermanos, parecen puertas abiertas de Dios, parecen, pero no son de Dios. El diablo también abre puertas. Amén. El diablo también abre puertas. Y esto hay que saberlo, hermano. Porque no todo lo que parece bueno viene de Dios. No. Que de repente usted está pasando una situación, una crisis, un proceso. Hermano, si se le presenta uno que parece ángel y le da la salida, así facilito, hay que preguntarse, ¿será de Dios? ¿Será de Dios? Porque no todo lo que parece bueno es de Dios.
Y es ahí, hermano, donde viene el engaño, donde muchas veces caemos en el error, caemos en las garras del enemigo, caemos, hermanos, y él comienza a hacer tantas cosas en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque creemos, hermanos, que esa puerta abierta y hasta la bienvenida nos dieron, creemos que es de Dios. Amén. Proverbio, hermanos, 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Camino de muerte. Entonces hay puertas, hermanos, que se pueden abrir, que nosotros podemos decir: no, hombre, aquí está la bendición, aquí está lo que yo esperaba. Pero esa puerta puede ser una puerta de muerte. Amén. Una puerta de muerte. Y nosotros podemos estar ahí encantados, felices. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado. El diablo también abre puertas. Debemos, hermanos, de hacer un balance acerca de las puertas que tenemos enfrente, a las que estamos a punto de atravesar. Hacer un balance, analizarlas. ¿Qué tipo de beneficio me trae? Si son buenos o malos, si conviene o no, si va a intervenir en mi vida espiritual, si me va a alejar de Dios, si me va a llevar a la perdición. Es posible que estemos enfrente de esa puerta, pero hay que hacer ese balance. Hay una cuestión, hermanos, interesante. Si las puertas son de perdición, ¿por qué el Señor no las cierra? ¿Por qué? Debería el Señor de cerrarlas. El Señor, hermano, cierra todas aquellas puertas de las cuales nosotros tenemos o desconocemos lo que hay detrás de ella. No tenemos conocimiento de lo que hay después de esa puerta. Entonces Dios viene y la cierra, la bloquea. Pero si hay puertas, hermanos, de perdición, ¿por qué el Señor no las cierra? Y nosotros estamos entrando en él. ¿Por qué el Señor no las cierra? Número uno, ¿es posible? Dios ya reveló que no conviene. Y nosotros, hermanos, de necios, de tercos, seguimos. Amén. Y Dios ya reveló. Entonces, Dios no va a cerrar esa puerta. Amén. Porque ya tenemos conocimiento. Número dos, es posible que hubo una advertencia de parte de alguien que Dios lo puso. Entonces Dios no va a cerrar esa puerta. Y dice Dios que se vaya a dar cabezazos. Dios no lo va a cerrar. Porque ya hubo alguien que nos advirtió. Ya vino la palabra que, hermanos, que trajo advertencia. Vino un mensaje. Vino algo a nuestra vida que nos advirtió, pero nosotros seguimos. Número 3, es posible que Dios lo deje así para darnos una lección espiritual. Por eso Dios, hermanos, nos cierra esas puertas de perdición. Ya lo dije antes, Dios va a cerrar esas puertas en el cual nosotros no tenemos conocimiento que hay detrás de ellas. Dios las cierra porque nos cuida. Pero luego encontramos esas otras puertas, hermanos, que en el cual nosotros vamos rumbo a ellas, pero, hermanos, Dios ya reveló que no conviene. Dios ya usó a alguien que nos dijo no nos conviene. Pero nosotros seguimos. Debemos, hermanos, de analizar las oportunidades y las ofertas que se nos presentan.
en la gran mayoría, no se necesita ser un espiritual para entender que no nos conviene, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y que eso traerá ruina a nuestra vida. No se necesita ser un experimentado, un teólogo. Cualquiera puede analizar que realmente, hermanos, una situación de esa nos puede llevar a la perdición. Ahora, si Dios no cierra puerta, hermanos, Él sabe por qué. Él sabe por qué. Si Él abre puertas, Él sabe por qué lo hace. Amén. Debemos, hermanos, de orar y pedir a Dios que nos revele de tales cosas para ver si conviene o no. Porque es posible que estemos ciegos y no distingamos, hermanos, con claridad lo que podría suceder. Es posible. O estemos sordos. Recordemos, hermanos, que el Señor tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Es una autoridad insuperable, soberanía absoluta, poder eterno. Cuando escuchemos esa frase, eso es, hermano. Entonces Dios obrará siempre buscando nuestra conveniencia espiritual. Aunque nuestra necesidad material sea grande, pero Dios siempre va a buscar nuestro bienestar espiritual. Amén. Si Él quiere, abre esa puerta. Si no, Él la va a cerrar. La va a cerrar. Y si nosotros seguimos, no la va a cerrar para que vayamos a pegar cabezazos. Amén. Nosotros, hermanos, lo que debemos de hacer es apegarnos, hermanos, a la voluntad de Dios. ¿Cuesta? Sí, sé que cuesta. Pero eso es lo que tenemos que hacer, apegarnos a la voluntad de Dios. Amén. Damos gracias, hermanos, al Señor.